en México. Dejamos el tiempo a usted, maestro. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Una pregunta, ¿me escucho bien por ahí? Sí, lo escuchamos y lo vemos muy bien. Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias por la calurosa bienvenida, muy amablemente que han tenido para mi persona. Y pues como en todo evento académico, quisiera comenzar agradeciendo primeramente la anfitrionía del Centro Universitario de Totonicapán, a la Universidad San Carlos de Guatemala y especialmente a la maestra Claudia López Pérez por tan amable invitación para poder compartir este tema con ustedes. Miren, voy a platicar acerca de un tema que a mí en lo personal me llama mucho la atención, que tiene que ver con política criminal y específicamente con la filosofía o los modos de hacer la política criminal en los países latinoamericanos, especialmente en este momento en México. Para esto, y en aras de ser congruente con el tiempo que nos han otorgado, voy a tratar de hacerlo lo más brevemente posible. Voy a compartirles mi pantalla, nada más me dicen por ahí si me pueden ver a mí y si pueden ver la presentación. Sí, la observamos. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, vamos a platicar entonces acerca de cuál es la política que en los últimos 10 o 15 años en nuestro país, México, el país vecino de ustedes y en el país del servidor de ustedes y de los compañeros que me han precedido, pues la política criminal que se ha venido desarrollando respecto a las manifestaciones delictivas. He titulado la presentación como Observaciones respecto a la política criminal del castigo excesivo en México. El primer punto que quisiera yo poner aquí en la mesa de debate es iniciar con una frase que a mí me gusta mucho. De hecho, cuando leía por primera vez el discurso del método, esta obra de el gran Descartes, el filósofo francés del siglo XVI, me llamó fuertemente la atención, porque me parece que a pesar de que fue enunciada hace más de 5 siglos, sigue teniendo mucha vigencia en nuestros días. Descartes comienza su discurso del método en las primeras hojas diciendo lo siguiente: la exagerada multiplicidad de leyes es con frecuencia excusa de las infracciones. Los estados mejor organizados son los que dictan pocas leyes, pero de vigorosa observancia. La hipótesis que tenemos en esta breve cita que hace Descartes es que lo que observaba él, sobre todo en este tiempo del tránsito, de la conformación de los estados de la Edad Moderna, era que los estados pues precisamente generaban una gran cantidad de leyes, pero al momento de la aplicación de las mismas había una falta de reciprocidad en lo que decían los documentos legales y lo que los legisladores, o en este caso los operadores jurídicos, aplicaban. Ahora, ¿qué es lo que pasa pensando un poco en esta lógica que describe Descartes? Quisiera hablar un poco más adelante de este tema de la hipertrofia legislativa. Los países, sobre todo los países latinoamericanos, las democracias en vías de consolidación, han pensado o han creído que a mayor número de leyes, a mayor número de castigos, los índices de vida social, los índices de desarrollo humana tendrían que ir más hacia arriba, lo cual es totalmente falso. Eh, por ejemplo, en nuestro país, en México, a partir de la reforma constitucional, tanto la de Seguridad y Justicia, que fue del 2008, con la que se modifica el sistema de administración de justicia de corte inquisitorio a uno de corte acusatorio, y después la reforma en materia de derechos humanos del 2011, pues los legisladores pensaban o tenían la falsa idea de que con el simple hecho de modificar la ley, con el simple hecho de modificar algunos artículos constitucionales, la realidad mexicana, la realidad local iba a cambiar, como si fuera esto arte de magia. Y eso es totalmente incierto, esto no es así. Ahora, ¿cuáles son los controles criminales? Miren, los controles criminales son hay de dos tipos, dijeran los teóricos que saben del tema. Hay controles formales, por ejemplo, la cárcel, que es uno de ellos, el principal control de la criminalidad pues es la cárcel, pero también están, por ejemplo, las escuelas, están algunos otros controles
como en el caso de los informales, que son la familia, la iglesia, etcétera, pero centrándonos en este trabajo específicamente en el control criminal del sistema penitenciario, pues es la primera opción o la primera respuesta que los legisladores mexicanos, y como yo lo decía, esto no es solamente propio, un fenómeno solamente mexicano, sino que también se da en el marco de las democracias hermanas de Centroamérica y de América del Sur, pues piensan que, o se ha pensado que la cárcel y el castigo severo es la primera respuesta ante el índice de criminalidad que siempre va en aumento. Ahora, esta idea de pensar siempre en la cárcel, de pensar siempre en el castigo y de que entre más vigoroso sea el castigo, mayor omisión o mayor inhibición de la conducta criminal, pues atenta contra uno de los principios más importantes de la dogmática penal, de la teoría de los derechos, del derecho penal, que tiene que ver con el principio de fragmentariedad penal. Este principio muy rápidamente reza de que el derecho penal, el derecho penal, al ser la manifestación más poderosa que tiene un Estado, solamente debería de utilizarse ante los ataques más fuertes a los bienes jurídicos tutelados más importantes que una sociedad que se precie democrática tenga como los principales a proteger. Ahora, les quiero presentar en esta otra imagen que me parece muy interesante algunas cifras respecto a esta idea que yo ponía al principio de la discusión de Descartes respecto a la gran cantidad de leyes que se van desarrollando en los países y que no siempre se reflejan en la vida pues de las personas, ¿no? Miren, por ejemplo, en México, a nivel federal tenemos publicados 322 ordenamientos, solamente las leyes federales, que ya es una cifra muy grande, pero solamente en leyes federales tenemos 322 ordenamientos que incluyen leyes, códigos y estatutos. Y 594 reglamentos, que si nosotros sumamos estas dos cifras, nos da un total de 916 ordenamientos de carácter federal. Ahora vean, lo más impresionante o lo más grave, bueno, si lo queremos ver de esa manera, lo más numeroso se da en el ámbito de las entidades federativas. Como todo federalismo, en México, cada uno de las entidades políticas que conforman la República Mexicana, hay esta facultad de poder legislar aquellas cuestiones que sean de competencia estatal o que no sea competencia federal. En los estados, soslayando solamente a las constituciones locales, entre leyes, códigos, reglamentos y lineamientos, tenemos un total de 13,673 leyes estatales. Ahora, si nosotros sumamos estas 13,673 leyes en el ámbito local y perdón, creo que ahí me salió, lo voy a volver a observar. Perdón, aquí está. Y si nosotros las sumamos a las leyes federales, nos da un total de 14,621 leyes. Ahora, ¿cuál es la problemática que en esta investigación advertimos? Una persona común y corriente, una persona de a pie, como es el caso de un servidor, como es el caso de cualquier persona que se gana la vida decentemente en este país, no va a poder enterarse del contenido de estas 14,621 leyes en un espacio de 70 años, que es el promedio de vida de una persona en este país. Ahora, si estas leyes están pensadas en solucionar la vida, o al menos hacer la vida lo más democrática posible, pues en teoría tendrían que conocerse por las personas a las que están destinadas, por los destinatarios finales de la ley, pero esto no es posible. Ni siquiera nosotros, por ejemplo, hablo en el caso personal que nos dedicamos al estudio de la ciencia jurídica, conocemos este total de leyes. Entonces, el tema aquí de fondo es esta hipótesis cartesiana de que los estados bien organizados dictan pocas leyes y que estas leyes son de estricto y riguroso cumplimiento, lo cual, pues evidentemente no es el caso
del caso de México, que es el que estoy tratando. Ahora, esto digamos, es solamente la introducción. Ahora quiero platicarles un poquito ya de cómo ha funcionado o cómo se ha movido, cuál ha sido el comportamiento de la criminalidad en los últimos años en México y cuál ha sido la respuesta oficial de el poder legislativo para tratar de contener este fenómeno de la criminalidad. Vean, durante el 2021 ingresaron 3,204 personas a los centros penitenciarios federales y 116,000 a los centros penitenciarios del orden estatal, conformando un total de casi, más o menos, redondeando la cifra, 120,000 personas. Imagínense ustedes, solamente en el año 2021, 120,000 personas fueron ingresadas a un centro de reclusión, sea, pensemos en el orden estatal o en el orden federal. Del año 2017 al 2021, las cifras de personas inscritas en los centros penitenciarios ha ido en incremento, ya que en el 2017 se hizo un total de 105,000, en el 2018 105,000 y un cachito más, 636, en 2019 122,000 y en el 2020 110,000 y el 21 119,252. La cifra va oscilando entre los 110,000 y las 120,000 personas. Como lo pueden advertir ustedes, la cantidad de personas que están ingresando a los centros penitenciarios en México es increíblemente mayúscula. Ahora veamos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la ley fundamental y es la ley a la que todas y todos los mexicanos, así como sus instituciones, están obligados o están llamados a respetar, prevé que la finalidad del sistema penitenciario en nuestro país es la reinserción social. ¿Y qué se entiende por este concepto tan amplio de reinserción social? Bueno, básicamente que la persona que cometió un delito, pues lo hizo porque no tenía las herramientas tanto sociales como psicológicas, para poder evitar esta manifestación criminal. Entonces, la idea de poner a estos 120,000 personas en un centro de reclusión, pues es para que éstas puedan obtener herramientas que les permita reintegrarse a la vida después del periodo de encarcelamiento o de privación de la libertad. Esto lo dice el mismo artículo 18 de la Constitución, es un mandamiento constitucional. Sin embargo, la hipótesis que manejamos en esta investigación es que a nivel práctico, a nivel fáctico, esto no es la realidad de nuestro país. Ahora, voy a presentarles algunos hallazgos de 3 estados nada más, de 3 regiones políticas de nuestro país, Aguascalientes, Chihuahua y Jalisco, que curiosamente comparten altos índices de criminalidad y donde las penas, digamos, los ordenamientos penales, los catálogos punitivos de estas entidades, pues son terriblemente severos. Vamos a empezar, voy un poquito más rápido para que me dé tiempo de poder presentarles todo lo que les quiero presentar. Veamos primero en Aguascalientes. Aguascalientes tiene, digamos, una característica que es uno de los estados que más le aportan al Producto Interno Bruto de México. Es un estado bastante industrializado que se encuentra en el centro del país. Sin embargo, es un estado bastante conservador, ¿no? No tiene una política muy liberal, digamos, muy progresiva, muy progresista. El homicidio doloso y el feminicidio en Aguascalientes se castigan con penas bastante severas. El primero de ellos, de estos 2 delitos, de 8 a 20 años de prisión. Pero cuando hay agravantes, por ejemplo, del homicidio doloso, puede alcanzar de 15 a 40 años de prisión. Y en el caso del feminicidio, pues puede llegar hasta los 50 años de prisión, lo cual es totalmente desproporcionado. Y además, en el artículo 97A, este mismo código estatal también marca una penalidad de 40 hasta 70 años de prisión por el delito de feminicidio. Vean, el tema del feminicidio en México es un tema, la tipificación del delito de feminicidio en los códigos penales estatales obedece a
a lo que, digamos, Luis Repollés, por ejemplo, denomina el derecho penal de respuesta ante situaciones complejas que ha vivido la sociedad mexicana. Es de conocimiento público y ustedes deben de recordarlo que en el norte de nuestro país, en el estado de Chihuahua, pues hubo un tiempo, hubo un periodo de años, una decena de años en los que el feminicidio era una de los crímenes más comunes de ese estado y las muertas, las desaparecidas de Juárez, pues fue un caso que llegó incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sentenció al Estado mexicano por la falta de cumplimiento y de protección a los derechos a la vida y a una vida libre de violencia para con las mujeres. Entonces, los legisladores locales, en una suerte de respuesta ante la criminalidad y ante este suceso tan trágico al que se enfrentaron los diversos estados de nuestro país, pues pensaron que la mejor respuesta o lo mejor que se podía hacer era aumentar de forma desproporcionada la penalidad de este delito en los códigos penales. Entonces, vemos, por ejemplo, aquí en Aguascalientes que el delito de feminicidio puede alcanzar hasta los 70 años de prisión. Ahora, en reciprocidad a esto, uno pensaría, bueno, si uno de los propósitos de la pena en términos de política criminal es la disuasión de la conducta criminal, porque aquel que ve una conducta que es alejada de lo idóneo y que es castigada de una forma ejemplar, pues en teoría tendría que inhibirse y decir yo no cometo ese delito. Pero la realidad es muy diferente, porque vean, en Aguascalientes, por ejemplo, en el año del 2022, voy a ponerme en diferentes para que vean mejor. Solamente en este año de 2022 han habido 75 homicidios dolosos y 9 feminicidios. Entonces uno diría, en una entidad donde el feminicidio se castiga con 75 años de prisión, tan solo en lo que vamos del año ya han habido aproximadamente 10 feminicidios. Y un total de 34 homicidios dolosos y 7 feminicidios más hasta la fecha, hasta el 31 de julio del 2022. Lo cual entonces viene a explicar que no la desproporción de las penas va a hacer que las personas dejen de cometer estos delitos tan graves. Bien, Chihuahua. Chihuahua, les decía, es este estado en el norte del país, que es frontera con Estados Unidos, donde estos terribles sucesos de el feminicidio y la muerte de las mujeres ha sido un tema ya incluso parte de el imaginario colectivo de las personas en ese estado. Y en este estado de Chihuahua, fíjense ustedes cómo es de curioso, la Constitución dice que no pueden haber penas trascendentales en el artículo 21. Sin embargo, el Código Penal de Chihuahua establece un concepto de pena vitalicia. O sea, el concepto de que una persona va a pasar todos sus días en prisión una vez sea sentenciada. En el artículo 29 y en el artículo 32, pues están estableciendo un castigo que es trascendental y que a todas luces atenta en contra de la dignidad y de los derechos humanos de las personas sentenciadas. Vamos a ver las cifras muy rápidamente. Perdón, vamos a ver la tipificación de los delitos. El homicidio calificado impone una pena de 25 a 50 años de prisión y en el caso de este mismo delito, pero cuando sea un delito calificado, hasta 70 años de prisión. Y una de las penas más extensas, el delito de extorsión, puede también llevar un castigo de hasta 70 años de prisión, lo cual es muchísimo solamente por el delito de extorsión. Y veamos acá, por ejemplo, las cifras en el 2021, 2.057 homicidios dolosos y 44 feminicidios. Hasta el 31 de julio del 2022, que es la fecha del corte más o menos del estudio que hicimos, un total de 937 homicidios dolosos y 25 feminicidios. Entonces, aquí nuevamente comprobamos la hipótesis, nuestro paradigma de que el excesivo castigo hacia una conducta criminal no va a hacer que esa conducta se disuada en la comunidad a la que va dirigida. Bien, y finalmente vean, en el caso de Jalisco, que es un estado de la región del Bajío, de la costa pacífica de nuestro país, de México, hay una pena de hasta 70 años de prisión
en el caso de el delito de homicidio, el homicidio doloso, y en el caso de feminicidio, pues hasta 70 años de prisión. Y veamos también finalmente acá la cantidad de delitos que se han cometido. En el 2021, 73 feminicidios, y en el caso de homicidios dolosos, 1,821 homicidios, y en el 2022, pues llevamos 918 homicidios dolosos. Bueno, finalmente, ¿hacia dónde nos lleva este breve pasaje sobre cómo tipifican los estados mexicanos los delitos? Pues bueno, al hecho de que la solución quizás no está, la solución a los delitos, a la conducta criminal, no está en la dureza de las penas. No es ahí quizás donde nosotros tendríamos que trabajar en aras de establecer una política criminal que realmente sea la correcta. Voy a finalizar con algunos ejemplos. Esto me parece que puede ser interesante porque son algunos casos que han sido motivo de la prensa nacional e internacional. Por ejemplo, Juana Barraza Samperio, una persona a la que los medios de comunicación le pusieron el cognomen de la Mataviejitas porque había asesinado a personas mayores de edad, en edad madura, fue sentenciada a 759 años de prisión. Imagínense ustedes, 759 años de prisión, lo cual no solamente es escandaloso, sino que es a todas luces inconstitucional, inconvencional y que atenta en contra de la finalidad propia del sistema penitenciario en nuestro país, que es la reinserción social. Piensen ustedes en una persona que tiene aproximadamente 50 años, a la que le pone 750 años de prisión, pues tendría que vivir 800 años para que pudiera salir de la cárcel y reinsertarse en la vida social, lo cual evidentemente no es posible. Veamos otros ejemplos. Sergio Sánchez Carrillo fue sentenciado el 20 de octubre del 2022 a una pena de prisión vitalicia en el Estado de México. Esteban Roberto, del Estado de Jalisco, fue sentenciado a una pena de 73 años de prisión. Bueno, en el caso de Esteban, yo creo que fue al que mejor le tocó, porque de una pena de 700 años a una pena vitalicia, pues 73 años de prisión realmente no parece tan grave. Bien. Bueno, ese es otro caso de un chico de 19 años que fue sentenciado a 116 años de prisión por el delito de feminicidio, que esto yo les comentaba, es una respuesta del Estado ante la demanda social que tiene la población tocante a este delito, el delito de feminicidio, que lamentablemente es uno de los peores lastres que tenemos en nuestro país y que quizás también en toda la región que compartimos, Guatemala y México. Y bueno, finalmente, humildemente pensamos desde la academia, desde esta investigación, desde la teoría, que el sistema penitenciario tendría que pensar seriamente en las causas que originan el delito y no pensar o no decidir estrictamente en el castigo severo, en llenar las cárceles que de entrada ya son espacios inhumanos, que están totalmente llenos de gente que están viviendo en condiciones que no tienen nada que ver con el respeto a la humanidad y a los derechos fundamentales. Entonces, lo que deberíamos de pensar es, primeramente, en las causas que hacen que las personas delincan, y esto tiene que ver con faltas de oportunidades educativas, faltas de oportunidades de empleo, algunos desórdenes también que se dan en el marco de la convivencia familiar inicial que repercuten a lo largo de la vida de la persona y que desarrollan conductas criminales. Y bueno, finalmente decir que, como Descartes lo apuntaba desde hace ya más de 600 años, lo importante no es solamente la dureza de las penas, sino la integridad de aquellos que aplican las penas. Es decir, no importa tanto la cantidad de leyes que tú puedas realizar, la cantidad de leyes que tú puedas publicar, sino la integridad de las instituciones y de los operadores al momento de la aplicación de estas penas. Y bueno, esto no es una maquilación de su servidor, sino es un supuesto que han puesto en práctica, por ejemplo, los países europeos. Yo el año pasado, en este mismo congreso, presenté un trabajo que tenía que ver con la política de la despenalización de la marihuana en Holanda,
y cómo ese país que primero había apostado, como en el caso de México, por el castigo, después pensó en las causas que los delitos, que motivaban a los delitos, en este caso el tráfico de estupefacientes, y cómo esta política de despenalizar la marihuana, de facilitar su consumo, de regular el comercio de este enervante, pues generó que no hubiera más delitos en ese país y que las cárceles actualmente se encuentren vacías y que sean utilizadas como refugios para personas que han sido víctimas de desplazamientos forzados en sus países de origen. Bien, yo quisiera terminar agradeciendo a la Universidad San Carlos de Guatemala, agradecer especialmente a la maestra Carla Díaz Mayo, mi compañera de investigación en este proyecto, por su colaboración y por ayudarme a generar estos datos duros, estos datos cuantificables acerca de la situación que guarda la política criminal en nuestro país. Muchísimas gracias.